Buenas noches. En este momento, vamos a iniciar con nuestra actividad número 1. En este caso, pues el evento seleccionado por mi parte ha sido el Código de Napoleón, presentado por la estudiante Yuri Tatiana Lobo Segura. Para iniciar, vamos a poner en contextualización cómo se dieron los hechos, el análisis que se hizo para llegar a este código. El Código Civil de 1804, conocido también como Código Civil de los franceses y posteriormente como Código de Napoleón, porque fue Napoleón Bonaparte su instigador. Marcó un hito en la codificación del derecho civil en el mundo de la herencia latina, desde Francia y los países europeos de herencia romana canónica hasta los países del Nuevo Mundo como México y los de América del Centro y Sur que habían sido descubiertos y colonizados por España y Portugal. Quedaron afuera de esta influencia codificadora países de tradición consuetudinaria como lo era Inglaterra. Una de las obras más importantes de Napoleón fue la codificación de derecho. Luego de sistematizar el derecho civil, se dedicó a la parte comercial, que reunió en 4 libros y 648 artículos. Con su participación personal, el primer libro se denominaría Del comercio en general. El segundo libro, Leyes particulares del comercio marítimo. El tercer libro, Quiebra. Y el cuarto libro, Juicios y procedimientos a seguir en el comercio. El Código de Comercio de 1807 no fue el primer intento francés por poner en orden a las normas que se regían las obligaciones de los comerciantes y los actos de comercio. Una ordenanza de 1627 intentó unificar a las normas comerciales dentro de una variedad de temas. Colbert, ministro de Luis XIV, dictó 5 ordenanzas, entre las cuales figuraba el Código Savarari, en homenaje a su autor, dividido en 12 títulos con 122 artículos, cuyo nombre oficial era Edicto del Rey para servir de reglamento al comercio de negociantes y mercaderes al por mayor y al por menor. Sobre la legislación del comercio terrestre en 1673, se establecieron tarifas impositivas únicas en todo el territorio nacional y normas sobre concursos y balances para evitar el fraude, reglamentando las costumbres comerciales medievales. Este código fue perfeccionado en 1774 a través del proyecto de Miromesnil, que pretendió aunar criterios jurisprudenciales y prácticas comerciales más recientes. En 1681 se dictaron normas para el comercio marítimo. Estos proyectos y reglamentos fueron los antecedentes del Código de Comercio de 1807, que reunió las reglas del comercio marítimo y terrestre. El Código de Napoleón fue valioso antecedente de los códigos modernos europeos en español de 1885, el italiano de 1882 y americanos, el brasileño de 1850, el argentino de 1862, el chileno 3 años más tarde y en 1973 el de Venezuela. Pues fue concebido con una visión universalidad, trataba de la quiebra de su carácter fraudulento, de la objetividad de los actos de comercio, caracterizado por su ánimo de ganancia o lucro, a los que independizó desde el carácter de comerciante de sus ejecutores, pero la cambiante realidad comercial obligó a cambiar a muchas de sus disposiciones y a fin de adaptarlo a la realidad de un tiempo que revolucionaría en materia comercial. La aparición de la banca en Francia el 13 de febrero de 1800, cada vez más influyente, las nuevas formas de las sociedades comerciales, el desarrollo del comercio internacional y una industria cada vez más pujante hicieron que se mantuvieran solo 150 de sus disposiciones. En este hecho demuestra la necesidad
de adaptación constante del derecho comercial a las nuevas realidades económicas y sociales. Sin embargo, el legado de Napoleón en este campo sigue siendo fundamental para entender la evolución del derecho comercial y el papel de la sociedad contemporánea. Según Tarle, el código tenía dos objetivos principales. El primero consistía en que actuara como la piedra angular de toda la vida jurídica de Francia y las naciones conquistadas, basándose en normas emanadas de la razón. En ese sentido, el código fue considerado un logro del pensamiento humano de tal magnitud que don Eduardo García Maynés cita a Jenny cuando decía que aquellos casos en que la ley es realmente omisa son sumamente raros y su solución puede casi siempre hallarse recurriendo a la analogía. El segundo objetivo era afirmar la victoria de la burguesía sobre el régimen feudal al culminar la revolución. Su triunfo en este aspecto fue tan complejo que al ser promulgado el Código Bonaparte puso cierre a la influencia que aún tenía en el sistema de ancien régimen y transformó a Francia en un estado consagrado de liberalismo. Antecedentes. En 1800, Napoleón Bonaparte creó una comisión para recopilar la tradición jurídica francesa. La comisión estuvo integrada por 4 jurisconsultos eminentes de la época. El trabajo final de la comisión fue presentado al Consejo en el Estado de 1801. Autor, Napoleón Bonaparte. Sus principales características fueron: el código trataba de la quiebra, la objetividad de actos de comercio y la independencia de actos comerciales del carácter del comerciante y sus ejecutores. El código se basó en normas emanadas de la razón. El código innovó en conceptos como la irretroactividad de la ley, la seguridad jurídica y la legalización del divorcio. Su influencia. El código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico. El código fue una piedra angular en el proceso de la codificación y el código fue un valioso antecedente de los códigos modernos, europeos y americanos. Muchas gracias. Buenas noches.